Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal. Seguimos estudiando los nombres de Dios, esta serie que empezamos hace algunos meses, algunos días atrás, y ya llevamos varios nombres de Dios, ya llevamos como 6 nombres de Dios, en los cuales hemos estado estudiando y hemos podido observar lo maravilloso de estudiar los nombres de Dios, las bendiciones que hay sobre los nombres de Dios. Y veíamos anteriormente que hay unos 4 o 5 nombres de Dios que son los nombres básicos y luego hay nombres compuestos. Hablábamos de Yahweh o Jehová, como decimos en español. Hablábamos de Elohim o lo que se traduce como Dios. Luego veíamos el nombre de Adonai. Y luego a partir de ahí ya podemos observar el resto de los nombres. Así que si por alguna razón no has escuchado los otros temas sobre los nombres de Dios, te quiero invitar para que por aquí arriba voy a dejar como una tarjetita que llaman aquí en YouTube, una tarjeta y le puedes dar clic ahí, te va a llevar a la lista de reproducción, al playlist, en donde van a estar todos los nombres de Dios. También aquí en la caja de descripción te voy a dejar los links de cada tema que hemos tenido sobre los nombres de Dios. Así que después de esta introducción, vamos a hablar de otro nombre de Dios. Hoy vamos a estudiar sobre Jehová Nisi. Luego Moisés edificó un altar al que puso por nombre Jehová Nisi, o mi estandarte. Éxodo 17:15. Solo habían transcurrido unas pocas semanas desde el momento en que los hijos de Israel salieron de Mara, el lugar de las aguas amargas, hasta que llegaron a Refidim, el escenario de la revelación de Jehová de sí mismo a ellos como Jehová Nisi, Jehová, mi estandarte. En Mara, recordemos, al sanar las aguas amargas de aquel lugar, Dios se había revelado a sí mismo como Jehová Rofe, Jehová, el que sana, el único que tiene el remedio para los pecados de la humanidad, el bálsamo para los dolores y sufrimientos de su pueblo, quien ha endulzado las amargas aguas de la miseria y muerte humanas por medio de Cristo, el árbol de la vida y las aguas dulces y vivas. Los hijos de Israel habían ido de Mara a Elim, el lugar de refrigerio y descanso, de acuerdo a Éxodo 15:27. De allí viajaron al desierto de Sin, en Éxodo 16, donde murmuraron contra Moisés porque no había comida y donde anhelaban las ollas de carne de Egipto. Allí Jehová apareció en la nube de gloria y comenzó a alimentarlos con el maná del desierto. Luego llegaron a Refidim, donde no había agua. Esto está en Éxodo 17. En Mara las aguas estaban amargas. Aquí, en Refidim, no había agua en absoluto. La gente tenía sed de agua allí. El hambre era lo suficientemente difícil y desalentadora de soportar, pero los sufrimientos y tormentos de la sed eran más insoportables. Sus murmuraciones y amenazas contra Moisés fueron más bien una prueba de Jehová, y ellos dudaron de Dios, olvidaron el milagro del Mar Rojo y el ahogamiento de Faraón y sus huestes, olvidaron la curación milagrosa de las aguas de Mara, haciendo caso omiso del descenso del maná del cielo, cuestionaron la bondad de Dios e incluso su presencia. ¿Está el Señor entre nosotros o no?, preguntaron. Y allí, de la roca en Horeb, esa roca que Pablo nos dice que era Cristo, en 1 Corintios 10:4, Jehová hizo brotar aguas para saciar la sed de la multitud. Luego vino la experiencia que ocasionó la revelación de Jehová de sí mismo a su pueblo como Jehová Nisi. Israel descubrió que quizás había peores enemigos que incluso el hambre y la sed. Ahora aprendieron que su camino debía ser impugnado y bloqueado por implacables enemigos humanos, porque vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Dice Éxodo 17:8. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran descendientes de Amalek, un nieto de Esaú. Se nos dice en Génesis 36:12. Por lo tanto, eran descendientes directos de Isaac. Sin embargo, se convirtieron en enemigos persistentes y hereditarios de Israel, un aguijón en la carne y una amenaza constante para su vida espiritual y nacional. Balaán los llama
primeros entre las naciones, en Números 24:20. Es decir, ellos eran los primeros en oponerse a Israel. Eran un pueblo numeroso y poderoso. Se podría haber esperado que, por muy emparentados que estaban con Israel, hubieran brindado ayuda en lugar de oposición. Sin embargo, se opusieron a Israel de la manera más mezquina y cobarde. Años más tarde, Moisés pide a Israel: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y sin ningún temor de Dios, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Dice Deuteronomio 25, 17 y 18. Dios le había pedido a Moisés: escribe esto para que sea recordado en un libro, y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Luego Moisés edificó un altar, al que puso por nombre Jehová Nisi, diciendo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo 17, 14 al 16. Porque el rostro de Jehová está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Siglos más tarde, Samuel llegó al rey Saúl con una comisión de Jehová de destruir por completo a los amalecitas con todas sus posesiones, para que no quedara ni rastro de ellos ni de los suyos. Eso está en primera de Samuel 15:3. El hecho de que el rey Saúl no cumpliera el mandato de destruir a Amalek en primera de Samuel 15:2 al 3 lo llevó a su propio rechazo y muerte. Esto se encuentra en los versículos 26 al 28 del mismo libro. Cuando yacía herido de muerte en el campo de batalla del monte Gilboa, se le acercó un joven, un extraño. Saúl le pidió urgentemente a este joven que le acabara, porque sabía que no podía vivir y no deseaba caer en manos de sus conquistadores mientras aún viviera. Esto lo podemos encontrar en 2 de Samuel capítulo 1, versículos 1 al 16. Por la amarga agonía de una justa retribución, este joven era amalecita. El asunto pecaminoso que Saúl había perdonado ahora regresó para matarlo. No fue sino hasta los días del rey Ezequías que finalmente se cumplió el mandato de que el resto de los amalecitas que habían escapado fueran heridos. Esto está en Primera de Crónicas 4:43. Esta es sin duda una de las razones por las que Jehová favoreció tanto a Ezequías. Sin embargo, es muy probable que Amán, quien 1000 años después de Moisés casi lograra la destrucción total de todos los judíos en Persia, como se cuenta en el libro de Esther, Amán, el agageo, como se le llama, fuera descendiente del rey Agag, de los amalecitas, a quienes Saúl, en su insensata desobediencia, quiso perdonar, dándoles la vida. Los amalecitas vivían en ese momento con sus rebaños y manadas en las cercanías de Refidim. Movidos por la sospecha, los celos y el miedo, resistieron la presencia de tanta gente extraña en el desierto y estaban decididos a evitar su paso por él. Por eso se opusieron al propósito y plan de Dios. Primero, habían llevado a cabo una especie de campaña de guerrilla de acoso contra Israel. Luego, aparentemente, salieron contra ellos en una batalla abierta y campal. Por extraño que parezca, no parece haber habido miedo ni confusión entre Israel en una crisis de este tipo. Quizás el reciente milagro del agua de la roca los había sobrecogido y les había inspirado confianza. Quizás era más fácil luchar contra un enemigo tangible de carne y hueso, después de los terrores del desierto con su hambre, sed y cansancio. En cualquier caso, no se da ningún indicio de alarma o confusión. Moisés ordena tranquilamente a Josué que elija hombres y salga a pelear contra Amalek. Estos enemigos del pueblo de Dios, los amos de esta península del Sinaí, pensaron, sin duda, vencer fácilmente a esta chusma de esclavos recién liberados, sin provisiones, sin armas, sin conocimiento del país, porque Israel era de hecho una turba mal equipada, indisciplinada e inexperta que se enfrentaba a un enemigo bien armado y experimentado. Pero Amalek poco conocía la fuente secreta de la calma y el coraje del pueblo de Dios. Otros dos factores, al menos, deben haber contribuido a esta confianza. El primero fue Josué, a quien Moisés eligió para dirigir la expedición. Un hombre de propósito inflexible, de valor indomable, un líder y un soldado capaz. Su nombre había sido originalmente Oseas,
un príncipe de la tribu de Efraín. Esto lo podemos encontrar en Números 13:8. Osea significa dar liberación o ayuda. Pero en Números 13:16 leemos que Moisés cambió su nombre de Oseas a Josué, que significa que Jehová es ayuda o salvación. Si este cambio fue antes o como resultado de este evento, no lo sabemos, pero debe haber sido un hombre capaz de inspirar confianza y coraje. Y sabemos que era un hombre de fe porque él y Caleb fueron los únicos dos de los 12 espías que trajeron un informe alentador de la tierra prometida que fueron enviados a espiar. El segundo factor fue, por supuesto, el propio Moisés, ahora vindicado y honrado a los ojos del pueblo después de golpear la roca con su vara para sacar las aguas que brotaban de ella. Para animar a Josué y sus hombres, Moisés promete tomar su posición sobre una colina con esta vara, la vara de Dios en su mano. En el relato se nos dice que mientras Moisés levantara la mano, Israel prevalecía. Cuando la bajara, Amalek prevalecía. Pero las manos de Moisés fueron sostenidas e Israel finalmente salió victorioso y la derrota de Amalek fue completa. Por lo general se ha pensado que Moisés, de pie sobre el monte con las manos levantadas, intercedió ante Dios por la vindicación de la causa de Dios en la victoria de su pueblo. Este factor de intercesión sugerido por las manos levantadas estaba sin duda presente e importante en la actitud de Moisés. Pero había algo mucho más importante que eso, porque en la mano de Moisés estaba la vara de Dios, la vara dada por Dios, la vara que obraba maravillas, la vara que trajo las terribles plagas sobre Egipto, que abrió un camino a través del Mar Rojo para la liberación de Israel y contrajo las aguas, cerrándolas contra los enemigos de Dios. Era la vara de la mano poderosa de Dios y el brazo extendido era la vara de Elohim. Fue esta vara como el estandarte de Dios la que trajo la victoria. ¿Cuál fue entonces el significado del éxito de Amalek cuando se redujo y el éxito de Israel cuando se levantó? Fue para enfatizar agudamente e impresionar profundamente a los soldados de Israel que de Dios solo dependía y a él pertenecía la victoria, que bajo su estandarte levantado, la victoria siempre estaba asegurada. Esa vara era el símbolo y prenda de su presencia, poder y obra. Un estandarte en la antigüedad no era necesariamente una bandera como la que usamos hoy en día. A menudo era un poste desnudo con un adorno que brillaba por el sol. La palabra aquí para pancarta o estandarte significa brillar, entre otras cosas. Se traduce de diversas formas como asta, bandera, estandarte, y entre los judíos también es una palabra que se usa para describir un milagro. Como insignia o estandarte, era una señal para que el pueblo de Dios se uniera a él. Representaba su causa, su batalla. Era una señal de liberación, de salvación. E incluso el uso de esa palabra se utilizó para la asta en la que se levantó la serpiente de bronce en el desierto. Es la palabra usada por el salmista como alza en la expresión que la luz de tu rostro brille sobre nosotros, oh Señor, en el Salmo 4:6. Entonces Josué, es decir, Jehová es salvación, la vara de Elohim sostenida en alto en la mano levantada de Moisés como el estandarte de Dios sobre ellos, y la luz de su rostro sobre ellos, fueron la victoria de Israel. Israel es nuestro ejemplo. La experiencia de la batalla de Israel es la analogía de nuestra propia guerra espiritual. Amalek representa las fuerzas de este orden mundial que se oponen a Jehová en todas las edades, los gobernantes y príncipes de este mundo que han alzado su estandarte contra el Señor y contra su ungido. Éxodo 17:16 dice, Jehová estará en guerra contra los amalecitas de generación en generación. Pero el original podría llevar la traducción, porque hay una mano sobre o contra el trono de Jehová. Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Representa al mundo que está bajo el control del maligno. Primera de Juan 5:19. Sus características son el anhelo de los pecadores, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Primera de Juan 2:16. La esfera del conflicto, sin embargo, como ya se indicó, es más amplia que la del individuo. También se puede decir que Amalek representa los reinos de este mundo y su enemistad y ataques contra el pueblo de Dios.
contra el Israel de antaño y contra la iglesia ahora. Y el mundo es enemistad contra Dios. Los reinos de este mundo aún no se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Hay un usurpador en el trono de estos reinos, el mismo que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, de acuerdo a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, quien una vez tentó al rey legítimo con la oferta de estos reinos si se postraba y lo adoraba, allí en Mateo 4, 8 y 9. Amalek fue, como ya se dijo, simplemente las primicias de los paganos, el comienzo del poder y la hostilidad de los gentiles hacia el pueblo de Dios, representando el reino de las tinieblas contra el reino de la luz, del mal contra el bien, de una mentira contra la verdad. Se representa a Dios especialmente como Jehová de los ejércitos, como alzando un estandarte contra las naciones de las cuales Amalek es un tipo. Levantad bandera sobre un monte alto, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de jefes. Yo mandé a mis consagrados y asimismo llamé a los valientes de mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Esto se encuentra en Isaías 13, versículos 2 al 4, y lo podemos también comparar con Jeremías 51, 12. Pero detrás de cada manifestación externa, el conflicto es esencialmente espiritual, porque las puertas del mal siempre asaltan a la iglesia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto se encuentra en Efesios 6:12. Debemos ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces podemos ponernos toda la armadura de Dios y salir confiadamente a luchar con el enemigo. Efesios 6, 10 al 12. La victoria está asegurada. El estandarte de Jehová en alto en la mano levantada de Moisés trajo la victoria a su pueblo. Al contemplar esa vara, debieron tener asegurada su victoria. Esto siempre está asegurado al pueblo de Dios sobre los poderes del mal y el enemigo de nuestras almas, cuando el estandarte de Jehová está sobre nosotros. El Señor está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice el Salmo 118, 6. La vara en la mano de Moisés, sin embargo, era solo un símbolo. Moisés llamó el nombre del altar que construyó Jehová, Nisi. Jehová mismo es mi estandarte. Isaías predice que una vara saldrá del tronco de Isaí. Este tallo o raíz también debe ser el mismo un estandarte de los pueblos. Ese tallo de Isaí es Cristo, nacido de la simiente de David según la carne, dice Romanos 1:13. Él, por tanto, es nuestro estandarte, el estandarte de nuestra redención. Muy bien amigos, con esto llegamos al final de este tema y nos encontraremos en una próxima oportunidad con otro nombre de Dios. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle like, comentar si les gustó, compartan estos temas que estamos teniendo, compartan los de los nombres de Dios, los de las disciplinas espirituales también están aquí en el canal, compartan el de orando la Biblia, que es un tema buenísimo, y compartan si quieren también los años bíblicos que los he ido subiendo poco a poco, que para el otro año creo que van a estar ya todos los años bíblicos, el año bíblico basado en las promesas de la Biblia, el año bíblico basado en los personajes y otros años bíblicos que voy a seguir subiendo para que a partir de enero del otro año se puedan tener, se puedan escuchar de una manera más fácil. Así que no siendo más, nos encontraremos en la próxima oportunidad. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.